Perdonar a alguien no es fácil, pero perdonarte a ti mismo es mucho más complicado. Yo soy Leticia Roma y estás escuchando mi podcast Hablando con Sentido. El tema de hoy, el don de perdonar. Perdónate a ti mismo. ¿Qué significa el perdón? Es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor. Como actitud, implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos. Pero, ¿cuál es la clave del perdón? Reconocer tus emociones sobre el daño que le han hecho. Reconoce cómo esas emociones afectan tu comportamiento y trabaja para liberarlas. Pero, ¿cómo se puede perdonar? Por ejemplo, identifica el dolor, de dónde viene todo lo que estás sintiendo en este momento. Del presente, del pasado, de algo que te hicieron, de algo que viste, de algo que sucedió a tu alrededor. Pero sobre todo, identifica por qué eso te está doliendo tanto. De lo que estamos hablando hoy es de perdonarte a ti mismo. Reconoce las emociones que te causa ese dolor. Tienes que saber exactamente qué te está pasando, por qué lo estás sintiendo de esa manera. Perdónate a ti mismo y deja ir el pasado. Muchas veces cargamos ese costal, como siempre lo menciono, que viene siendo ese costal, la bolsa de tus emociones. Lo vas cargando y le comienzas a echar una piedrita que es un rencor, otra piedrita que es un enojo, otra piedrita que es algo que te hizo alguien. Y llega un momento en que el saco está tan saturado que lo llevas arrastrando y no te das cuenta que comienzas a arrastrar los pies también por el peso del costal que llevas. Dejar ir el pasado es súper importante. Mientras tú sigas arrastrando ese pasado contigo, no podrás vivir el presente y el futuro será peor. Sé empático con tus sentimientos. Quiere decir que tienes que quererte más, tienes que tener empatía o el gusto de tener un detalle con tus sentimientos. Por ejemplo, si te duele, está bien, no lo ignores. Si te hace sufrir, no lo ignores. No digas todo está bien cuando todo está mal. Perdónate de forma incondicional. Si tú puedes perdonar de cierta manera a otras personas, perdónate a ti. Y no solamente, sí, me perdono. No, tienes que perdonarte a ti mismo. Hasta el fondo de tu corazón y de tus sentimientos llega y di, por ejemplo, yo tendría que decir, Leticia, te perdono por todo lo que has hecho, por lo que has sufrido, por lo que has vivido. ¿Me entienden? Tómalo como algo personal que deberías de hacer para ti mismo. Sé agradecido contigo mismo. Agradece el cuerpo que tienes porque te ayuda a moverte y a hacer cosas. Agradece los buenos sentimientos que tienes porque puedes ayudar a otros y a ti mismo. Agradece el ser una persona trabajadora. Agradece todo lo que hagas por ti misma, por ti mismo, que te va a ayudar y te va a llevar hacia el camino que te va a dar la felicidad. Porque si no te agradeces tú mismo antes que a nadie, lo demás suena vacío. Quiérete de nuevo. ¿Cómo puedes quererte de nuevo? Si tienes sobrepeso y crees que cuando te ves al espejo te ves mal, baja de peso. Si crees que eres una persona que no se viste bien y siempre anda fodonga, arréglate un poco más. Si crees que siempre andas con el cabello de esta manera, cambia el estilo. Si crees que das todo para todo mundo, date tiempo para ti. Si crees que lo que haces es dejarte al final de la lista de tus quehaceres, ponte en la lista como la número 1. Quiérete de nuevo. Estas son algunas etapas que tenemos cuando estamos en el proceso del perdón a uno mismo. La primera etapa es reconocer que has sufrido un daño. Eso es súper, súper complicado.
decirte a ti misma, me dolió lo que viví cuando era niña y no lo he superado. Es un ejemplo. La segunda etapa, elegir la opción de perdonar. Elijo perdonarme por mis errores que he cometido y que tal vez no los puedo cambiar, pero quiero digerirlos hoy, porque ya no los quiero cargar. Tercera etapa, aceptación del sufrimiento y de la rabia. Tienes que aceptar que lo que te hicieron o lo que viviste o lo que te pasó te duele y que estás enojado o enojada. Y por eso actúas de la manera que actúas hoy. No pasa nada, no me importa, allá ellos. ¿Me entiendes? Si tú no aceptas que eso que está ahí te duele y que estás molesto, molesta por ello, no estás avanzando. Cuarta etapa, incorpora estrategias para protegerte. Es muy fácil. Utiliza situaciones positivas para contrarrestar las negativas. Quinta etapa, expresión explícita del perdón. Eso también no es tan complicado, pero puedes abrazarte a ti misma y decir, te perdono por lo que viviste o por lo que hiciste en ese tiempo. Y abrázate. A lo mejor no te alcanzan los brazos, como a mí no me alcanzan, pero abrázate. ¿No sabes cómo? Mira, fácil. Agarras un trapo que sea delgado como una bufanda y pasas tu brazo derecho hacia tu hombro izquierdo, por el lado entre el codo y el hombro. Y entonces pasas la bufanda por la espalda sin soltarla y la agarras con el otro brazo. Vas a quedar como abrazada. Entonces vas jalando de un solo lado y te va a ir jalando los brazos hacia el contrario. Y es como si te estuvieran abrazando. Inténtalo. Cada vez que lo necesites, hazlo y verás que vas a sentir tu mismo abrazo. Y cuando eso pase, cierra los ojos, suspira, inhala, exhala, relájate, siente tu abrazo y di, te amo mucho y te perdono por todo lo que viviste y te perdono por todo lo que hiciste mal, porque hoy eres una mejor persona. Todas estas etapas no las puedes brincar de una a otra. Es como tienes que vivirlas todas para poder llegar a la expresión explícita del perdón. Pero tienes que decir por qué estás perdonándote. Porque si solo dices, oh, te perdono por eso. No, tienes que decir, te perdono porque, por ejemplo, porque golpeaste a Mariquita cuando éramos niños y eso la hizo sufrir mucho. O te perdono porque robaste dinero cuando eras niña. O hace unos meses golpeaste a alguien, etcétera, etcétera. Esos son solamente ejemplos, ¿ok? Es muy importante hacerlo para ti mismo. No esperes el perdón de otras personas. Tú no puedes dar el perdón tan fácilmente a otras personas si no te has perdonado a ti. Ahora yo les voy a contar una historia mía. Recuerden, los podcasts los hago porque son cosas que he vivido realmente y que, aunque sé que tal vez no debería contarles estas historias, me gusta hacerlo porque quiero que se den cuenta que no hablo por hablar, que yo también lo he vivido. Cuando yo era niña cometí muchas tonterías como todos los niños cuando hemos sido niños, como todos cuando hemos sido niños. No hay niño que pueda venir a decirme, oh, yo no he hecho tonterías, o adulto que me diga que no hizo tonterías de niño, porque eso es algo normal. Pero sí cometí tonterías fuertes, eso no les voy a contar. Lo que sí les voy a decir es que lleve todo eso en el costal de siempre que les he dicho. Y entonces me di cuenta un día que llevaba algo cargando, pero no sabía qué era lo que me molestaba y qué era. Un día decidí agarrar ese costal, porque no nomás llevo uno, llevo varios. Agarré ese costal y comencé a sacar de los recuerdos, del baúl de mis recuerdos, las tonterías que hice, de las que me arrepiento y me arrepentí en su momento. No cuando las hice, sino de adulto. Entonces las empecé a agarrar de una por una, a digerirlas como adulto. Y tuve que pasar todos los pasos.
cuando llegué al último, que es la quinta etapa de la expresión explícita del perdón, ahí fue donde me azotó. Exactamente. Donde tuve que darle cara a lo que yo había vivido, a lo que había hecho. No maté a nadie, tampoco robé a nadie, no se preocupen, pero eran cosas que me estaban llevando porque como niña la seguía arrastrando como la niña aquella y ahora era un adulto. Entonces como adulto yo tenía que perdonar a mi niña de las tonterías que había hecho. Que ojalá lo hubiera hecho hace mucho tiempo y yo no hubiera estado cargando todo esto y entonces hubiera tenido un mejor crecimiento personal hace muchos años, pero las cosas no se dan cuando uno quiere a veces. Un día estando en la iglesia, pues entré ahí, una iglesia católica, yo no iba a la iglesia católica, iba a la mormona entonces. Y entonces iba y pedía y pedía y pedía y no se concedían las cosas. Y lloraba. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué si te hablo y todo el mundo te habla? ¿Por qué no me escuchas a mí que de verdad necesito el cambio? Y tararara, y perdona a esta gente porque mire, mira. Y entonces empecé a soltar mi rencor y mi enojo y toda la frustración que tenía diciéndoselas a Dios. No a él directamente, pero diciéndole, pues no me echas la mano, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que escuché una voz. Porque en esa iglesia no había nada de sonido, nada, a pesar de que, y era muy pequeña, y a pesar de que pasaba por encima el tren número 7 y era un relajo cada vez que pasaba por ahí, en Nueva York. Y entonces escuché una voz que me dijo, ¿y tú? ¿Cuándo te vas a perdonar tú? Yo me asusté, por supuesto, y dije, wow. O sea, ¿quién me está hablando si estoy aquí sola? Me fui de la iglesia, otra vez regresé y con la misma situación llorando, desesperada. Era mi capilla donde podía ir y desahogar todo lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo y lo que estaba sufriendo. Y volví a pedírselo. Y me volvió a decir, ¿y tú? ¿Cuándo te vas a perdonar a ti? Esa vez no corrí. Me quedé ahí sentada. Y comencé a llorar y llorar y llorar. Y fue cuando me di cuenta que si yo no me perdonaba a mí misma, ¿cómo podía yo perdonar a los demás? ¿Cómo podía avanzar si seguía cargando ese dolor dentro de mí? Si no había pasado ninguna de esas etapas para llegar ahí. Y fue difícil, porque yo quería salir de eso. Quería ser feliz, quería respirar, quería un nuevo comenzar. Pero ¿cómo iba a comenzar si seguía arrastrando eso? Debía perdonarme a mí misma por haber sido tal vez indulgente con mi madre, por no haberle dado toda la atención a mi padre, por ejemplo, por no haber sido tal vez la mejor hermana como ellos querían, aunque lo intenté, etcétera, etcétera. O sea, todos tenemos motivos de por qué sentirnos así. Pero si tú no comienzas a perdonarte hoy, lo que de niña, de joven o de adulto has hecho, te lo vas a llevar al futuro. Y si hoy no eres al 100% feliz, no lo serás en el futuro. Y qué mejor que tener un futuro con tranquilidad emocional, física y mental. Échale todas las ganas a eso. Encuentra dónde está ese pedacito en tu corazón que necesita ser perdonado por ti. Porque yo creo sinceramente que Dios está ahí y nos perdona a todos. Y que muchas personas podrían perdonarnos. Pero lo más complicado es perdonarte a ti mismo. Porque a veces no nos damos cuenta de que esas personas necesitaban el perdón de nosotros. Pero sobre todo no nos dimos cuenta que necesitamos el perdón hacia nosotros mismos. Cuando hagas eso, te darás cuenta que decirle perdón a alguien más va a ser mucho más fácil, aunque haya sido doloroso lo que hiciste.
Espero que les haya encantado este podcast y les ayude en algo. Por favor, no se les olvide darle like, suscribirse, que es muy importante para mí, pasárselo a alguien más. Y sobre todo, no dejen de ser la mejor versión de ustedes mismos. Hasta pronto.